para dar esta presentación. Y segundo, también agradecer a la doctora Cecilia Bedoya, gerente central de prestaciones de salud, que tiene a bien permitirme dirigirme a ustedes con un tema que es importante, que es la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como preámbulo, esta norma fue aprobada el año 2011, ya va a tener casi 10 años, y en realidad es de cumplimiento obligatorio de toda empresa o entidad pública o privada. Lo que vamos a hacer es una revisión de lo que contiene esta norma. Primeramente, cuál es su objetivo, su ámbito de aplicación, qué organismos la componen. Y en la segunda parte lo que vamos a ver es una revisión de lo que tiene salud ya con referente a esto, pero además qué es lo que tienen que implementar en las CIPRES o las redes asistenciales. Entonces voy a dividir la segunda parte en lo que ya tenemos y ustedes lo pueden utilizar, y la segunda parte es lo que falta por implementar. Este es un tema muy interesante, bueno, y que lo debe conocer todo trabajador y funcionario, porque finalmente seguridad y salud en el trabajo es un esfuerzo de todos, de los empleadores, de los trabajadores y bueno, y también del Estado como ente regulador y supervisor y fiscalizador de su implementación. ¿Cuál es el objetivo de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, como les decía, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes a través del diálogo social velan por la promoción, difusión, cumplimiento de la normativa sobre la materia. Cada uno tiene una función y tiene un rol específico, pero que se implemente esta norma va a ser un esfuerzo de todos. El Estado aquí vemos como un rol fiscalizador, el empleador con el deber de prevención y los trabajadores y sus organizaciones sindicales que velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene 7 principios en los cuales se basa. El de prevención, el principio de protección, ya que el empleador tiene que brindar toda la protección al trabajador para que pueda realizar sus labores. La prevención, porque tiene que prevenir cualquier riesgo que pueda dañar al trabajador durante su horario de trabajo, y esto lo tiene que hacer con responsabilidad, con cooperación a través de los trabajadores y los empleadores. Además, tiene que informar y capacitar a todos sobre cuáles son sus responsabilidades y cuáles son sus deberes, y también cuáles son sus derechos. Si tengo deberes, tengo derechos, y si tengo derechos, también tengo deberes. Un tema de gestión integral, la atención integral de la salud, que es muy importante, y en el contexto en el que nos encontramos más aún, un tema de consulta y participación, porque el empleador no puede decidir las cosas por sí mismo, y más en el tema de seguridad y salud en el trabajo, es importante consultar a los trabajadores. Y bueno, el principio de la primacía de la realidad. Estos son todos los principios sobre el cual se establece la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? El ámbito de la aplicación son todos los empleadores y trabajadores bajo el régimen de la actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y trabajadores por cuenta propia. Entonces, aquí tenemos la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene 8 principios, y además de eso cuenta con un Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que está a través del Ministerio de Trabajo, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que lo tiene cada empresa, y además los derechos y los deberes de los trabajadores y de los empleadores. Tenemos para empezar la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. El objetivo de esta política es, ¿cómo les digo? El objetivo de la política, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores, tiene la obligación de formular, poner en práctica, reexaminar periódicamente una política nacional de seguridad y salud en el trabajo,
que tenga por objeto prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, que guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida que sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo. Ese es su objetivo. ¿Cuáles son las esferas de acción de esta política? Bueno, medidas para combatir los riesgos ocupacionales en el origen, en el diseño, en el ensayo, la elección, en la instalación, ¿sí?, de los componentes materiales en el trabajo, medidas para controlar y evaluar los riesgos, medidas para la formación, ¿sí?, incluida la formación complementaria, calificación, motivación de las personas que intervienen en la implementación de esta y forman parte, medidas de comunicación y cooperación a niveles de grupo de trabajo y de empresas, y medidas para garantizar la compensación o reparación de daños sufridos por el trabajador en casos de accidentes o enfermedades de trabajo. ¿Quiénes conforman ese Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo? Y es importante que lo sepan. Lo conforman el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y los consejos regionales. El Ministerio de Trabajo tiene el CONSAT, ¿sí?, y las regiones tienen los consejos regionales. ¿Por qué es importante que lo sepan? Porque salud tiene representación en estos consejos. A nivel nacional tenemos un representante de salud, que es un representante de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, y a nivel regional también tiene representantes a nivel de las redes asistenciales. Generalmente son los centros de prevención de riesgos del trabajo, algún miembro de ellos, el que nos representa. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, formular y aprobar la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, articular las responsabilidades y funciones respectivas en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Ellos pueden plantear modificaciones o propuestas normativas en seguridad y salud en el trabajo, implementar una cultura de prevención de riesgos laborales y articular y coordinar acciones de cooperación técnica con los sectores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, tienen una serie de funciones, pero lo más importante es el tema de prevenir los riesgos del trabajo y articular políticas, modificar normativas o sugerir que se implementen otras para una mejor prevención de riesgos en temas de seguridad y salud en el trabajo. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿qué dice el artículo 17? Que el empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo de conformidad con los instrumentos y directrices internacionales y la legislación vigente. ¿Qué es un sistema? Cuando hablamos de un sistema, son elementos relacionados o que interactúan. Y bueno, y entonces todos nos preguntamos qué es gestión. Bueno, la gestión es planear, organizar, dirigir y controlar. Entonces, seguridad y salud del trabajo son las acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en condiciones de no agresión, tanto ambientales como personales. Entonces, ¿qué es un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo? Son elementos interrelacionados como planear, organizar, dirigir y controlar para establecer políticas y objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Pero estos objetivos tienen que ser alcanzables. ¿Cómo vamos a implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Un sistema de gestión es personalizado. Cada organización tiene que tener su propio sistema de gestión. Por ejemplo, el sistema de gestión el Rebagliati no va a ser igual a un sistema de gestión de un hospital como la red asistencial Tumbes, porque sus actividades y sus procesos son diferentes. Entonces no podemos copiar y pegar, sino cada sistema de gestión es personalizado a cada organización. Se tiene que considerar la capacidad y experiencia de la organización para implementar este sistema. Y si no la tiene, habrá que capacitar a las personas que son encargadas de esto. La organización tiene que asumir riesgos, tiene que haber un equipo, debe haber un responsable de la implementación, y la norma dice que los responsables son las unidades de seguridad y salud en el trabajo, y la ley de seguridad y salud en el trabajo, el reglamento, así como nuestro reglamento interno de salud dice cuáles son las funciones de estas unidades. Es importante contar con expertos en seguridad y higiene que nos permitan identificar los peligros y riesgos, un experto médico
para la vigilancia médica, que en este caso son los médicos ocupacionales, con todas las prerrogativas de la ley, porque entenderemos que en el Perú tenemos 32 médicos ocupacionales, nada más registrados en el colegio médico. Para eso se consideran también a los médicos que tienen maestría, que son como 98 hasta la fecha, y bueno, y los que tienen diplomado, que también son considerados como médicos ocupacionales, siempre y cuando tengan 3 años de experiencia en el rubro. Un experto legal, es muy importante tener un experto legal porque nos va a identificar y actualizar y evaluar el cumplimiento de las normas legales. El tema de seguridad y salud en el trabajo es un tema de cumplimiento legal, ¿sí? Y tenemos que tener claro esto, el cumplimiento de la norma, estar al día en las actualizaciones, porque si un trabajador cree que nosotros estamos vulnerando algún tema de su derecho, vamos a tener serios problemas. Y es importante monitorear esto. Tenemos que tener un diagnóstico, línea de base, que ya les voy a explicar más adelante, y un plan de acción. El sistema de gestión, como les decía, es planificar, es un tema de organizar, planificar, evaluar y una acción en pro de mejoras, aquí como señala el dibujito, ¿no? Toda organización tiene una política en la que se rige, tiene una organización y esta organización y esta política va a permitir planificar a la empresa. Una vez que planifica, va a aplicar lo planificado, pero después de un tiempo tiene que evaluar. Las cosas van bien, pues sus objetivos aumentarán y si no, tendrá acciones en pro de mejoras y volverá a empezar. En pro de la mejora continua. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo lo tiene que realizar. ¿Quién lo tiene que implementar? El empleador, con un enfoque de sistema, teniendo como base la legislación vigente y bueno, si es que lo requiere o lo necesita, los instrumentos y directrices internacionales. Los empleadores podrán aplicar estándares internacionales en seguridad y salud en el trabajo para atender situaciones no previstas en la legislación laboral, como por ejemplo las unidades mineras, ¿no?, que usan las trinormas. ¿Cómo se organiza un sistema de seguridad y salud en el trabajo? Obviamente que tiene que haber un liderazgo visible a cargo del empleador, ¿sí? Además de eso, debe contar con un servicio de seguridad y salud en el trabajo, que la norma dice que son los encargados de implementar toda la ley de seguridad y salud en el trabajo. Además de eso, debe de contar con una serie de documentos y registros, como por ejemplo el plan de seguridad y salud del trabajo, el plan de vigilancia médica, los registros, que son como 10 y se encuentran en la 050, yo les voy a explicar más adelante, un perfil de puesto, ¿sí? ¿Dónde está? Un perfil de puesto, ¿sí?, que debe estar adecuada a la persona. No es que nosotros adaptemos la persona al puesto de trabajo, sino que el puesto de trabajo se tiene que adaptar al trabajador. Y un comité de seguridad y salud en el trabajo. Esto es una organización básica de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Además de eso, el artículo 32 de la ley señala que debemos tener documentos que son importantes y en algunos casos deben exhibirse y deben estar en un lugar visible del centro de trabajo. Uno de ellos es la política, ¿sí?, de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, el IPRC o la identificación de peligros y evaluación de riesgos, el mapa de riesgo, ¿sí?, la planificación de la actividad preventiva, ¿sí?, el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, y como les repito, la política, el IPRC y el mapa de riesgos deben estar exhibidos en un lugar visible dentro del centro de trabajo, ¿sí? Además de ello, debemos de contar con algunos registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. De entre ellos tenemos el registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que debe constar la investigación y las medidas correctivas. Recuerden que la norma dice
que no solo tengo que registrar el accidente de trabajo, sino que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es el responsable de la investigación. Y no solo del accidente de trabajo, sino de las enfermedades ocupacionales. Y entenderán en el contexto en el que nos encontramos, del coronavirus o las infecciones por COVID, es importante que se esté realizando estas enfermedades ocupacionales, esta investigación, perdón, de enfermedades ocupacionales, para determinar si es que esa enfermedad lo es o no. Porque si algún trabajador va a querer aseverar que su enfermedad es por coronavirus es ocupacional, pues obviamente que el comité tiene que presentar la investigación. Y me imagino que para esta fecha debemos tener varias investigaciones ya realizadas. Tenemos que tener el registro de exámenes médicos ocupacionales. Si bien es cierto que en la norma 050 del 2013 se encuentran todos los registros, pero un registro que falta, pero sí lo menciona, es el registro de exámenes médicos ocupacionales. Entonces, ustedes lo pueden hacer teniendo en cuenta el esquema que ya presenta esta norma, poniendo el nombre del trabajador, su DNI, si es apto o no apto, ¿no? Y la fecha de su examen médico ocupacional. Es importante que lo tengan. Es importante saber qué trabajadores son aptos, aptos con restricción, y cuáles son las restricciones de los trabajadores. Otro registro que es importante es el registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y riesgos ergonómicos. Es importante realizar el registro, pero para esto nosotros necesitamos tener un informe de las personas que han realizado estos monitoreos. Recuerden que estos monitoreos son obligatorios y son anuales. Algo que es importante también es el registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que debemos de contar con 2 inspecciones, unas realizadas por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y otras por la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Sí? El registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo que deben ser llenados cada 3 meses. El registro de equipos de seguridad de emergencia, ¿sí? Que debemos de tener el registro de entrega de todos los equipos, de protección personal. Es importante ahora más que nunca contar con ese registro, porque si no le hemos dado vamos a tener una falta y obviamente que vamos a tener problemas legales. El registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros. Ustedes saben, o bueno, si no lo saben, cada trabajador debe recibir 4 capacitaciones como mínimo en el tema de seguridad y salud en el trabajo anual. Y les comento que el Ministerio de Trabajo, cuando ustedes le entregan todos sus registros, hacen un match y finalmente les dice que a tal trabajador le falta 1, 2 o 3 capacitaciones. Y se los digo porque me ha pasado. Además, los registros de auditorías, ¿sí? Ustedes saben que las empresas de alto riesgo son obligatorias y nosotros como salud somos consideradas de ellos, entonces es importante realizar esas auditorías. Los auditores que están autorizados para hacer esto están registrados en el Ministerio de Trabajo y tenemos que contar con ellas para cumplimiento legal. Bueno, esta segunda parte les voy a contar un poco lo que tenemos en salud y lo que ustedes ya tendrían implementado dentro del tema de seguridad y salud en el trabajo. Si nosotros ingresamos al portal de eSalud, vamos a encontrar una pestañita donde dice Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. En esa pestañita existen algunos documentos, como por ejemplo el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y los registros de seguridad y salud en el trabajo que pide la norma. Pues en cierta forma, y la línea de base. Entonces, ustedes, si no lo tienen implementado, aquí ya tienen un avance en lo que ustedes podrían basarse, y bueno, y de ahí partir con lo que falta. La política. No es que la política yo me la invente y la saque de algún lado. La norma dice qué debe contener y qué debe decir, ¿sí? Debe ser específica y apropiada para la organización y tiene objetivos fundamentales. ¿Cuál es? La protección de la seguridad y salud de todos los miembros, el cumplimiento de los requisitos legales y la mejora continua del desempeño. En algunas empresas, sobre todo las mineras, cada trabajador debe saber de memoria la política de seguridad de su empresa. Y es importante que ustedes la conozcan. Además de esto, esta política debe estar colocada en un lugar visible al ingreso de cada institución, entidad o empresa. En los monitoreos que hemos ido, generalmente está en una marquesina que nadie la ve y que no sabe ni para qué existe. 2, todos los trabajadores tienen que haber recibido esta política de seguridad y salud en el trabajo
Y además de eso tenemos que tener el registro de ello, porque si no, somos susceptibles de una multa. Otro documento que ya lo tenemos en el salud, y pues es un avance, es el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, que como les digo, lo pueden descargar de la pestaña que les mostré. El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el artículo 34, lo deben de tener todas las empresas con 20 más trabajadores, ¿sí? Y es responsabilidad del empleador entregar a cada trabajador la copia del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, sea físico o virtual. Además de eso, debemos tener el registro de que esto se ha entregado. Bueno, esto es fácil porque solo lo descargan y ya lo tienen y lo comparten con los trabajadores de la IPRES o la red asistencial a la que pertenecen. Otros documentos que son importantes son los registros de seguridad y salud en el trabajo, que también los pueden descargar. Y si ustedes quieren saber cómo se llena y cuáles son los datos mínimos que deben tener, pueden revisar aquí en la resolución ministerial 050 del 2013 y van a encontrar cómo se debe llenar cada uno y todas las dudas que ustedes tengan respecto a ello. Pero nosotros el año 2017 ya lo hemos implementado. Esto ha salido desde la Gerencia de Prestaciones de Salud en un trabajo conjunto con la Gerencia Central de Gestión de las Personas, que es la encargada de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y en las redes a través de las áreas de recursos humanos. Entonces, el registro de accidentes. Me dicen, pero a veces no he tenido ningún accidente en enero, pero igual lo tienen que llenar, que no ha habido accidentes. 000 enero. En febrero no he tenido un accidente, bueno, pongo 1, pero si no he tenido, también hay que llenarlo diciendo que no es que solo los registros se llenan cuando hay accidentes. Todos estos se tienen que llenar mensualmente y trimestralmente, se tienen que sacar las estadísticas. Entonces, sí los tienen que tener. Si no hay, se pone 000, ¿sí? Las inspecciones también, de acuerdo al plan. En el plan de seguridad y salud en el trabajo tengo que poner en qué mes voy a hacer la inspección y de acuerdo a ello lo debo de tener. Y si hago una inspección, tengo que llenar el registro. Los registros de datos de estadísticas, bueno, aquí dice que son mensuales. La ley pide trimestral, pero aquí en el salud es mensual, ¿sí? El tema de equipos de protección personal es muy importante ahora más que nunca que este registro sí esté lleno. Y las copias de inducción y capacitación, pues cada trabajador tiene que tener 4 capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo, y ahora el plan de control y prevención de COVID también pide capacitaciones con respecto a eso. Así es que todo esto lo deben de tener. Cuando ustedes empiezan o reciban la tarea de implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo, lo primero que deben de hacer es llenar la línea de base. Esta línea de base también se encuentra en ese link que les he dado. Lo interesante de esta línea de base es que ustedes ponen sí, no, y automáticamente te sale el porcentaje de cumplimiento. Esta línea de base nos sirve como un diagnóstico del estado de salud, de seguridad y salud en el trabajo en cada red o en cada IPRES donde me encargan la función. Por ejemplo, si yo entro a trabajar a una empresa, después de revisar lo que tienen, yo hago mi línea de base y puedo sacar como conclusión que tienen una implementación del 30%. De aquí a un año yo vuelvo a hacer el estudio de línea de base y bueno, ya voy a tener una implementación del 70%. Eso significa que yo he trabajado durante el año. Ahí demuestro mi trabajo y puedo identificar qué es lo que he implementado o no. Por otro lado, si me dan esto, como nuevo, yo puedo decir que solo está implementado el 20%, ¿no? Y pues que a partir de ello empiezo mi trabajo y veo hasta dónde voy a llegar, ¿no? Al 50, 60%. El tema de seguridad y salud en el trabajo es un esfuerzo constante. No es que el mismo año voy a tener el 100% de cumplimiento. De verdad que es bien complicado. Además que siempre en salud se dice que tenemos cosas más importantes, pero la verdad que esto me llama mucho la atención porque más importante que la seguridad y salud en el trabajo de los propios colaboradores, de nuestros compañeros de trabajo, no creo que haya. Entonces, no me parece una justificación, pero así hemos ido trabajando los 9 años y es por eso que tenemos una pobre implementación y un desconocimiento, ¿no? Recuerden que los recursos humanos no son un gasto, sino son una inversión. Y eso lo tenemos que tener claro y lo tenemos claro los que trabajamos en esto.
Otra cosa que se tiene que implementar, y eso sí lo tienen que hacer por IPRES, son la identificación de peligros y evaluación de riesgos, que es una herramienta de diagnóstico útil para establecer el nivel actual del sistema de gestión y definir los controles necesarios para la mejora continua. A través de este hiper vamos a ver cuáles son nuestros riesgos, cuáles son intolerables, ¿sí? Medianamente tolerables o leves. Y entonces nos va a permitir determinar cuáles son las acciones que vamos a realizar durante el año. No es que el hiper sea rígido, el hiper se actualiza cada año, porque si digamos que yo tengo un peligro de postura inadecuada, que es un riesgo ergonómico, ¿sí? Si yo, por ejemplo, le hago un procedimiento, lo capacito, ¿no es cierto? La severidad va a disminuir. Le pongo una silla ergonómica, lo que hoy día me salía como intolerable, digamos un 21, si yo le pongo, si yo le doy una capacitación, le pongo una silla ergonómica, ¿sí? Y le implemento un procedimiento de lo que era intolerable, lo puedo bajar a leve o lo puedo eliminar de riesgos. Entonces, así se maneja la identificación de peligros y eliminación de riesgos. No es que cuando yo vaya a hacer la asistencia técnica me saquen su hiper del 2017 y desde el 2017 no lo cambiaron y piensan que ya lo tienen. El hiper es como que nuestra brújula y nos dice qué es lo que es intolerable, qué es lo que debemos de mejorar inmediatamente y obviamente que una vez que mitigado el riesgo, esto va a disminuir y nuestro hiper va a cambiar, no va a ser el mismo. Por lo tanto, el hiper del 2019 no va a ser igual al del 2020, porque he tomado algunas medidas, sobre todo en los riesgos que son intolerables. El mapa de riesgos, que es una representación gráfica de los riesgos existentes en una unidad de trabajo. Es importante que lo tengan y que estos mapas de riesgos se encuentren en las puertas, ¿no? Donde tenemos las actividades. Nosotros ya sabemos que si ingresamos a algún área de trabajo, el piso es resbaloso, hay cableado, hay riesgo ergonómico, o tengo que usar, si hubiera ruido, protectores auditivos. Entonces es importante contar con estos mapas de riesgo. Estos se expresan a través de señalética que representan el riesgo, ¿sí? Y bueno, nos dan esto de advertencia, una señal de advertencia, ¿no? ¿Qué tipo de riesgos se encuentran en esa área? Otra parte de la implementación y lo que pide la norma es la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, o en empresas o instituciones o IPRES de menos de 20 trabajadores, los supervisores de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros ya hemos hablado de este tema ampliamente en la capacitación anterior, pues les digo que este comité tiene que ser paritario, es decir, la mitad de los representantes son de los trabajadores y la mitad de los empleadores. Los representantes del empleador son elegidos por elecciones, ¿sí? Con una serie de pasos y actas de reunión, implementación y todo eso. Y es importante que lo tengan, pero que no se confundan las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo con las unidades o servicios de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que el rol del comité es asesor y es vigilante y de promoción. En cambio, las unidades de seguridad y salud en el trabajo, a cargo de recursos humanos y de gestión de las personas, son los responsables de la implementación de la ley. Es decir, de hacer todo esto que les he mostrado, todos los registros, la elección del comité, todo eso lo hacen las unidades de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué hace el comité? El comité aprueba, promueve, vigila. Eso es lo que hace, son dos funciones diferentes. Algo que es importante también es el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se tiene que implementar, que debe tener su cronograma, ¿sí? Esto es un ejemplo, ¿no? Y eso lo tiene que hacer la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Que está a cargo de recursos humanos, tiene que tener objetivos claros, tiene que tener los cronogramas que tienen que ser
si yo me pongo un objetivo, lo tengo que cumplir, ¿no? Entonces, traten de hacer que los planes de seguridad y salud en el trabajo se puedan cumplir, porque una vez fui a cierta red asistencial y resulta que se habían puesto en el plan puras capacitaciones, como 40 capacitaciones. En realidad, pues de eso no se trata, ¿no? Imagínense, 40 capacitaciones, imposible hacerlas. Entonces, los planes tienen que ser de acuerdo a mi línea de base. ¿Qué es lo que me falta? Si me falta, digamos, implementar los registros, lo pondré en mi plan. Si me falta hacer el procedimiento, lo pondré en mi plan. Pondré las capacitaciones, pondré los exámenes médicos, pero lo que pueda alcanzar y lo que pueda hacer, de acuerdo a mi realidad. No ponerme algo que no voy a poder cumplir. Imagínense hacer 40 capacitaciones para cada trabajador de una red asistencial de 600 trabajadores. Nunca iban a lograr cumplir ese plan anual de seguridad y salud en el trabajo. El plan de la vigilancia de la salud de los trabajadores, que lo tiene que hacer el médico ocupacional igual con su plan su protocolo de exámenes médicos, si los va a actualizar o no, si su cronograma de exámenes médicos, cuándo les va a tomar a cada uno, sus capacitaciones en temas preventivos de salud, su entrega de resultados, porque la norma dice, y todo eso tiene que estar en un cronograma dentro del plan, su entrega de resultados de exámenes médicos ocupacionales, sus programas, si hay obesidad, si hay problemas de TB, punzocortantes, y todo ello que tiene que incluir dentro de su plan de vigilancia médica o salud ocupacional de los trabajadores. Algo que también se tiene que implementar y pide la norma es el plan de emergencias y desastres, en el que debes de indicar qué vas a hacer en casos de terremotos, de inundaciones, de incendios, ¿sí? De derrames. Además de eso, tienes que ahí detallar quiénes son tus brigadistas, cuál es tu organización, qué días vas a hacer los simulacros y el cronograma de simulacros de sismos, ¿sí? Todo eso debe estar incluido en este plan de emergencias y desastres, que es también parte del sistema de gestión.